Leyenda de La Llorona. Mariano Ortiz, especialista en medios audiovisuales. La leyenda de La Llorona gira en torno al espectro de una mujer que vaga por distintos lugares, cerca de ríos, lagos, pueblos y ciudades, lamentándose por el crimen que ha cometido, asesinar a sus hijos. Este espectro forma parte de la identidad cultural de Hispanoamérica. La leyenda de La Llorona ha logrado traspasar la barrera del tiempo y el espacio, surgiendo de ella diferentes versiones según el lugar geográfico. No existe una única versión de esta leyenda, incluso en un mismo país pueden conocerse varias según el lugar. Esta es la adaptación de una versión corta de la leyenda extendida en México, la cual está ambientada en la capital del país. Cuenta la leyenda que, a mediados del siglo XVI, durante las noches de luna llena, los vecinos de Ciudad de México se despertaban sobresaltados al escuchar los fuertes lamentos de una mujer, la cual gritaba: ¡ay, mis hijos! La figura iba vestida de blanco y un velo cubría su rostro, mientras recorría las calles de la ciudad dirigiéndose hasta las orillas de un río, donde se desvanecía. Dicen que la mujer, tras el abandono de su marido, decidió ahogar a sus hijos en el río. Desde entonces, lamenta lo sucedido arrepentida y vaga por las calles de la ciudad. Hay quien afirma que a día de hoy se puede oír su triste lamento. De esta narración, de la cual destacan los elementos fantásticos y sobrenaturales del folclore, su origen sigue siendo objeto de estudio e interés. ¿Dónde surge? ¿Cuáles son sus diferentes versiones? ¿Qué interpretaciones se pueden extraer de ella? ¿Cuáles son sus elementos simbólicos? Veamos. Análisis de la leyenda de La Llorona. Existen tantas versiones de esta leyenda como lugares a los que ha llegado, y la mayoría comparten rasgos comunes. Autores como el Dr. Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles establece que esta leyenda presenta 3 variantes. Es decir, las versiones suelen diferenciarse por los cambios de 3 elementos. Origen de la mujer, criolla, mestiza o indígena. Forma en que comete el crimen, ahogando a sus hijos en el agua o empleando un cuchillo. ¿Por qué aparece? Siente nostalgia por sus hijos, aparece a los infieles de sus esposas o prometidas y para hacer perder la cordura a aquellos que presencian el espectro. Además de las mencionadas por Verduzco Argüelles, también se podría incluir: motivo por el que comete el delito, abandono de un hombre, traición a su raza e infidelidad de su parte hacia un hombre. Así pues, se pueden extraer distintas interpretaciones de la leyenda, especialmente atendiendo al motivo por el cual aparece este espectro. De una u otra forma, parece tener siempre un carácter coleccionador. Consecuencias de traicionar. En cada país existen incluso distintas versiones, según el lugar. Por ejemplo, en México se ha visto una evolución de la leyenda desde el virreinato. Una de las versiones mexicanas alude a la tradición del pueblo. Llama la atención que tanto en México como en Nicaragua La Llorona parece ser una mujer que sufre las consecuencias de traicionar a su pueblo por envolverse con hombres de otra raza. En algunas versiones de México se llegó a relacionar el espíritu con Malinche, muchacha esclava ofrecida por un cacique a Hernán Cortés, y el motivo de su aparición es el arrepentimiento por abandonar a su pueblo. En el caso de la versión nicaragüense, se trata de una joven indígena abandonada por un joven extranjero, quien no tenía intención de llevarla a su país ni responsabilizarse de su futuro hijo. Después de esto, y de la advertencia de su madre en no mezclar su sangre con la de un verdugo, la muchacha acaba con la vida de su hijo. Efectos de la infidelidad. En algunas versiones, como la colombiana y guatemalteca, la mujer comete una infidelidad y queda embarazada. Es como una especie de pena que tiene que pagar por haber engañado no solo a un hombre, sino también a su familia. En estas versiones está muy presente el modelo patriarcal, donde parece que la mujer tiene que relacionarse con quien su progenitor elija para ellas. En ambos casos, la mujer pertenece a un estrato socioeconómico elevado y engaña a su esposo con alguien de un estrato inferior. Alguna de las interpretaciones que se le han dado a esta versión de la leyenda es que sirva de lección a quienes desobedecen o son infieles a sus parejas. Incapacidad de cumplir con el rol sociocultural establecido. En otras versiones, La Llorona es una mujer que sufre el abandono de un soldado con el que tenía una relación, y al verse incapaz de criar a su hijo, acaba con la vida de éste. Esta narración se puede interpretar como un acto de venganza que ella comete hacia el hombre que la ha abandonado. También,
con una visión centrada en la presión que la mujer sufre con respecto a cuáles son sus obligaciones a nivel social con respecto a la maternidad. La Llorona podría ser una mujer que sufre la presión del rol que ha de cumplir, al no verse capaz de hacerlo, comete un grave delito y se arrepiente. Simbología en La Llorona. Hay elementos que están presentes en prácticamente todas las versiones de la leyenda, los cuales pueden ser interesantes para comprender qué hay detrás de esta narración. También sirven como nexo entre unas y otras. El agua. Es curioso cómo en la leyenda el agua es uno de los elementos que está presente en casi todos los casos: ríos, lagos, lagunas. La presencia del agua significa fuente de vida, también en ciertas ocasiones, como en este caso, también puede simbolizar la muerte. Vestimenta blanca. Normalmente se describe a la Llorona como el espectro de una mujer vestida de blanco. También cubre su rostro con un velo. Llama la atención que el blanco es en muchas ocasiones el color que representa a las deidades. Este color contrasta con la oscuridad de la noche, asimismo se relaciona de forma estereotipada con el color de fantasmas y espíritus. Los gritos. De una forma literal, el lamento de la Llorona se justifica por la pérdida de sus hijos, al cometer ella misma el crimen. Uno de los gritos más conocidos es el de «¡Ay, mis hijos!». Tal y como apuntan en su investigación Alberto y Aitana Martos García, los gritos de la Llorona se han llegado a interpretar de una forma derrotista. Es decir, en el plano denotativo, se ha entendido como un lamento del pueblo americano por la calamidad sufrida durante la conquista. Por otro lado, el grito de la Llorona va más allá del lamento por sus hijos. Si se escucha este espectro es señal de mala suerte, lo que ocurre después de percibir su lamento es una sucesión de desgracias. En este sentido, el grito de la Llorona podría funcionar como señal de mal augurio. Historia de la Llorona. El origen de la leyenda de la Llorona es incierto. La primera vez que aparece registrada de forma escrita es durante el siglo XVI a cargo de Fray Bernardino de Sahagún. Algunos estudios apuntan afinidades con otros espectros procedentes de la cultura prehispánica. Otros, a que las distintas versiones que se conocen hoy día de la leyenda datan de la época colonial. Veamos. Prehispánico, Tempecutli, Chocachualt y el sexto presagio. Aunque no existen certezas de que este sea el verdadero origen de la leyenda de la Llorona, estudios apuntan a similitudes con otras divinidades de origen prehispánico. Leyenda